Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Y como se hallasen reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles: pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Domingo 17 después de Pentecostés. Jesús, en el fragmento de este Evangelio, en la secuencia del Evangelio de San Mateo que vemos el día de hoy, podemos comprender la esencia de la espiritualidad del cristianismo. La esencia, el eje sobre el cual se mueve toda la espiritualidad y la vida de la iglesia, y la vida del cristiano como parte de esa iglesia, es decir, de ese cuerpo místico de Cristo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, los leídos, los escrevidos, los que sabían, los que eran estudiosos de la Torá. Y uno de ellos le preguntó, él era doctor de la ley, pero le preguntó para tentarlo. Qué tristeza cuando se usa el conocimiento o la información o la instrucción que tenemos en el cerebro para tentar a los justos o para tentar a Dios o para combatir la verdad o para competir con la verdad. Le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Lo que va a contestar Jesús es maravilloso, porque va a descubrir, va a hacer comprender a los que le están oyendo la esencia de la Torá, la esencia de Dios, que es también la esencia del hombre, a través de la cual y únicamente a través de la cual se puede llegar a la realización total de la perfección del alma, del propósito final que Dios puso en el alma del ser humano, o la salvación eterna. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y también en el libro del Deuteronómico se añade otra palabra: y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Es hermoso porque la mayoría de las veces los seres humanos tenemos la costumbre de darle más atención a lo urgente que a lo importante, darle más atención a la apariencia que a la esencia, darle más atención a lo visible que a lo invisible. Aquí la primera palabra que sale de la boca de Jesús nuestro Señor es amarás. Por lo tanto, amados hermanos, la esencia de toda la existencia es el amor. La esencia de todo el pensamiento es el amor. La esencia de todo el sentimiento es el amor. La esencia de la palabra es el amor y la esencia de la acción es el amor. Por lo tanto, hemos de buscar ardientemente arder. En algunas revelaciones que los ángeles han hecho, hablan de arder. El hombre tiene que arder. Y cuando los ángeles hablan de arder, hablan de un corazón encendido, de un corazón incandescente, de un corazón que arde e ilumina en el amor más elevado que pueda sentir, concebir y expresar. Aunque el corazón humano no puede concebir el amor, puesto que el amor es Dios, y cualquier forma de amor que se manifiesta en esta existencia, al menos amor verdadero, siempre es la esencia de Dios como amor expresándose de alguna manera. Entonces, también Jesús en el Evangelio nos dice: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué quiero? Que arda. Este término de ardor siempre tiene que ver con el amor. No lo dicen también los discípulos cuando Jesucristo, nuestro Señor, los acompaña a dos de ellos por el camino que va hacia Emaús, y que no lo reconocen en su cuerpo glorioso y resucitado. Y Él empieza a explicarles todas las escrituras y todas las profecías, y cuando ya por fin Él se da a conocer, no dicen estos dos discípulos que cuando venían con Él por el camino y no le reconocían, sentían que su corazón ardía, sentían amor. El amor es omnividente y todo lo ve. El amor es omnipresente y en todo está. El amor es omnipotente y todo lo puede. El amor es omnisapiente y todo lo sabe. Así pues, amados hermanos, que para poder comprender las Escrituras en su plenitud total como Dios las reveló, los fundamentos del estudio de la Sagrada Escritura deben de estar fundamentadas esencialmente en el amor. El ser humano tenemos que buscar el amor más puro, el amor más limpio, el amor más desinteresado, el amor que trasciende todos los hechos y todas las palabras y todas las concepciones mentales. El amor que es Dios. Por eso, Dios a través del Antiguo Testamento se reveló al hombre y se reveló como amor encarnado en Jesucristo nuestro Señor, el Maestro del amor. Algunos quizá dirán, cuando leo el Antiguo Testamento, a veces lo siento árido, a veces lo siento seco, a veces lo siento como que no se habla mucho del amor. Sí se habla, pues estas palabras que Jesús dice
al fariseo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Ya se encuentra como explicación de los sabios de Israel en toda la historia de Israel. Claro, el pueblo de Israel desarrolló un respeto tan grande por el nombre del Eterno, que inclusive la palabra amor se usaba solamente en aquellos casos o en aquellos momentos en que era requerida esta palabra, pero con todo el respeto y con toda la reverencia posible. Así pues, hemos de desprogramarnos de todos los falsos conceptos de amor que la ciencia y que las sociedades modernas le están dando al amor. Algo así como el acto sexual, vamos a hacer el amor, y cosas por el estilo, que son distorsiones, aberraciones y muchas veces abominaciones dentro del lenguaje, que hace que entendamos de una manera absolutamente equivocada lo que es el amor. Dios es el amor. Cuando nosotros entendemos el amor, aunque advierto, el amor no es algo que pueda entenderse conceptualmente con la inteligencia humana. No puede darse un concepto del amor. No puede darse una explicación del amor. No podemos hacer un tratado del amor, porque el amor es tan alto, es tan alcanzable solo por la experiencia e inalcanzable hasta cierto límite por la inteligencia, que solo quien ha verdaderamente conocido, o es decir, experimentado el amor verdadero de Dios, puede comprenderlo, sentirlo y experimentarlo, aunque no va a encontrar palabras, nunca encontrará palabras para expresarlo, para poder definirlo. El amor, como es Dios, es indefinible. El amor, como es Dios, es inabarcable, pero sí es compenetrable cuando nosotros lo vivimos como experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios como amor, el amor de Dios, que es el nivel más alto de amor que se ha expresado en la creación, Dios. Y que es el nivel más alto de amor, Dios, que el hombre puede alcanzar por experiencia, entregándose totalmente al Creador. Es pensar en el Creador. Cuando pensamos en Dios, poco a poco nuestros pensamientos son los que causan la sintonización con la presencia de Dios. Y según la apertura, la rendición, la entrega de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, en esa medida la presencia de Dios se vacía sobre la criatura, haciendo experimentar a la criatura muchos de los atributos de Dios, ya que a Dios como esencia no lo podemos conocer plenamente, puesto que solo Dios se sabe y se conoce y se entiende a sí mismo. Pero en la medida en que el ser humano, como vasija, se vacía de sí mismo, se anonada ante la presencia divina, la presencia divina empieza a verter en el alma humana su propia presencia, valga la redundancia, haciendo experimentar a la criatura
diferentes aspectos que Dios así lo quiera, diferentes aspectos de su ser, sus atributos, sus cualidades, sus dones, sus virtudes. Que todo esto reunido es lo que la iglesia llama gracia. Y hay dos tipos de gracia, que son dos expresiones del uno amor. Las gracias actuales, que es la presencia de Dios, que permanece siempre en toda la creación, dándole a cada criatura lo que necesita para alcanzar su último fin, incluido el ser humano. Gracias actuales, y que es el poder directivo de Dios general o la providencia general de Dios. Y la gracia santificante, que es la providencia particular de Dios, que solo puede ser dada a los seres humanos en razón de la entrega que la criatura hace voluntariamente a su Creador. A mayor entrega, mayor derramamiento de la gracia santificante. La entrega del hombre a Dios consiste en desaparecer el pecado, es decir, en quitar de nosotros todo aquello que no nos asemeja a Él, todo aquello que causa separación entre nosotros y Él, que es llamado pecado, transgresiones a la voluntad de Dios, que siempre se ha manifestado y desde toda la eternidad nos ha dado a entender cómo y de qué manera debemos vivir. Él con su divina voluntad ha creado los cielos y la tierra y a nosotros, y aún a pesar de que nosotros sufrimos todavía los efectos del pecado original, aún así, su divina providencia, con todas sus gracias y todos sus dones y toda su manera para que nosotros vivamos en Él, por Él y para Él, siempre están presentes. De esta manera pudiera yo decir que en cierta forma todas las criaturas están haciendo la voluntad de Dios por un instinto sagrado. Ellos tienen una instintividad sagrada. Los animales, las plantas, los minerales, la creación, obedecen a Dios por instinto, que es la plasmación de la voluntad de Dios en ellos, que no tienen uso de razón. Pero en nosotros, que Dios ha compartido su divina voluntad con nosotros a través del albedrío, Él utiliza, más allá de la gracia actual, la gracia santificante para Él mismo introducirnos en la corriente de su presencia, en la corriente de su divinidad, en la corriente de su altísima y divina voluntad, que es siempre amor y el más alto, para llevar a los seres conscientes a la plenitud del gozo y de la felicidad que Él es. Él es nuestro premio, Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro entendimiento, Él es nuestra generosidad, Él es nuestro orden, Él es nuestra belleza, Él es el funcionamiento armonioso de nuestros instintos y pasiones, de nuestra inteligencia y nuestra mente, de toda nuestra energía, de toda nuestra vitalidad, de todas nuestras capacidades y cualidades como seres humanos encarnados, almas encarnadas en esta tierra. Él es todo eso. A todo eso funcionando en nosotros, cuando nosotros nos hemos entregado cada día más a Él, quitando de en medio lo que nos separa, que es el pecado. Él es más en nosotros, Él es más en nosotros,
Y en la medida en que nos vamos impregnando más de Él, aceptando nosotros desde nuestro libre albedrío esa divina voluntad y esa divina presencia, todo en el alma del ser humano se va transformando en un gozo, en un regocijo, en una gloria. Como dice la Escritura, iremos de gloria en gloria. Y entonces, gracias a esa impregnación de la presencia divina en nosotros, de la cual nosotros por entrega y rendición y anulación voluntaria nos entregamos a Él, vemos cómo todas las situaciones de este mundo encarnado, de este mundo material en el que estamos para corregir y para alcanzar nuestra salvación eterna, poco a poco lo que parecen obstáculos, lo que parecen conflictos, se van transformando en oportunidades de aprendizaje, en escaleras de crecimiento, en niveles de logro, en niveles de transformación, en niveles de santificación, en niveles en los que cada vez más nos vamos transformando en Dios. Vamos recuperando plenamente nuestra semejanza desdibujada por el pecado original. Por eso es importante que tratemos de vivir el amor. Vamos a encontrar una educación en el amor de parte de Dios desde el Antiguo Testamento, en cada uno de los personajes de los que nos habla la Sagrada Escritura. Vamos a encontrar cómo a lo largo de la historia humana el Padre Celestial ha venido ingiriendo en nosotros esa educación santísima de cómo amar, de cómo amar. Y vamos a ver en la vida de los patriarcas, de los profetas, inclusive de algunos reyes como David, o inclusive de todos, en la historia de todos, inclusive esas historias bíblicas en las que se narran cosas terribles, dolorosamente terribles, también eso nos enseña para detectar dónde no está el amor, dónde no se ha vivido el amor, dónde no se ha vivido la voluntad de Dios, dónde no se ha cumplido con la voluntad de Dios. Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro del amor, a enseñarnos con todo su recorrido, desde su salida del seno del Padre, para encarnar como uno de nosotros en las inmaculadas y purísimas entrañas de la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, su concepción, su gestación, su nacimiento, toda su historia humana, el Verbo encarnado en Jesús expresó plena y totalmente el amor, hasta expresarlo y derramarlo de una manera plena, absoluta y total en la pasión, en la crucifixión, en su muerte. En la pasión y en la crucifixión, Jesús, el Verbo divino, el amor de Dios, estaba derramándose, se derrama en plenitud. Podríamos decir que en Jesucristo nuestro Señor, Dios, no solo el Verbo divino, sino la Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, se virtieron en ese derramamiento de sangre, de agua, de lágrimas, de sufrimiento y de dolor, se derramaron de amor por los hombres y por toda la creación, ya que al restaurar al hombre, toda la creación que está sometida al hombre estaba destinada a ser también restaurada en la conclusión final del plan divino.
Toda la vida de Jesús fue un arder constante. Ardió. Jesús se consumió en el ardor del amor por los hombres, en el amor por su Padre. Como Verbo encarnado, el amor, Jesucristo reconcilió al Padre con los hombres en Él en el momento de la cruz. Y luego ese amor se transformó en vida en el momento de la resurrección, y luego ese amor se convirtió en camino al cielo en el momento de la ascensión. Entonces, desde la experiencia del amor más puro que debemos de buscar, sabiendo que todas las formas de amor son de alguna manera fases, rostros del amor de Dios en la tierra, cuando entre esposos se aman, cuando los padres aman a los hijos, cuando los hijos aman a los padres, cuando en una familia entre hermanos se aman, o entre familias se aman, o entre todos los seres humanos nos amamos. Es la conexión, es el amor, la conexión de los hombres para hacerlos unidad es el amor. Pero el amor es Dios, y cuando nosotros corremos el amor entre nosotros, conectamos el amor entre nosotros, dándolo y recibiéndolo, compartiéndolo, el amor es Dios, y entonces en ese compartirnos el amor, que es Dios, en su mayor pureza, en su mayor sacralidad, entonces nos hacemos uno. En ese amor nos hacemos uno con nosotros mismos, nos hacemos uno con el amor, nos hacemos uno en el amor, nos hacemos uno en Dios. Y ese amor debe de ser o tiene que ser un arder que irradia, un arder que consume, que irradia luz, perfección, totalidad, unidad, que consume todo aquello que no es la frecuencia del amor. Por eso tenemos que tratar de limpiar de nuestra mente y de nuestras concepciones mentales esas falsas ideas del amor. Una gran falsedad del amor, un disfraz demoníaco que le han querido poner al amor es el humanismo. El humanismo, ese humanismo sin Dios, que muchas veces lo escuchamos ya en los labios de los mismos guías espirituales dentro de la iglesia, donde se le da más importancia, sí, al darse, al compartirse, al ayudarse, pero fuera de la idea de que el amor es Dios. Humanismo puro es una abominación, es una corrupción del amor verdadero que es Dios. Comunismo sin Dios es ateísmo sin Dios, y todo lo que se hace sin Dios, porque ahora parece que hay un prurito, una comezón de olvidarnos del Padre, de olvidarnos de Jesucristo, de olvidarnos del Espíritu Santo. Inclusive dentro de la Iglesia Católica parece que los guías espirituales, los obispos, los sacerdotes, parece que estamos empeñados en reinterpretar la doctrina de Jesucristo, en reinterpretar las Escrituras según nosotros para adaptarlas a los tiempos y en la mayoría de las veces a las conveniencias humanas. Y para eso hemos trastocado la verdadera interpretación de la doctrina del amor. Cuando vemos que Jesús como camino, siendo amor desde su encarnación, desde su misma salida del seno del Padre para encarnarse como uno de nosotros en las purísimas entrañas de la Inmaculada Siempre Virgen María, como camino de amor, nos llevó al sufrimiento final de la cruz, de la pasión.
¿Por qué? Porque el amor es lo único que puede transformar y cancelar el sufrimiento en la tierra. Pero el amor tiene que entrar dentro de ese mismo sufrimiento, cual terrible pueda ser, cuán difícil pueda ser. El amor tiene que entrar ahí para poderlo transformar desde adentro y volverlo amor. Jesús, en el último instante de su vida, estaba plenamente ardiendo en amor. En él, en la cruz, logró hacer arder el amor del hombre con el amor del Padre en su sagrado corazón. En un último acto de su suspiro final, cuando se entrega en manos del Eterno Padre, abarca con el amor a toda la raza humana y le abre las posibilidades a todo ser humano de llegar a esa perfección divina, pero sin violentar el libre albedrío. Y Dios arrebata e introduce en su sagrado corazón el Verbo encarnado a toda la humanidad. En ese corazón donde el Padre siempre ha habitado, donde el Padre ha actuado, donde el Padre ha morado, en ese corazón sagrado de Jesús, desde donde el Padre nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha guiado, nos ha amado. Y ese Padre que es amor, y ese Hijo que es amor, y ese Espíritu Santo que es amor, ahí en la cruz están totalmente impregnando a todo el ser humano, representado en el cuerpo de Jesús, con todo lo que el ser humano es. Desde el Adán no caído, luego el Adán caído, y luego la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos, y luego el Adán redimido por el mismo Dios en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el amor de Dios, inclusive el amor más ardiente que Dios ardió, como Dios fue en el momento de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y qué creen, amados hermanos? En los sufrimientos que cada uno de nosotros pudiese tener, tuviese que padecer, tuviese que pasar o está pasando en los hospitales y en tantos lugares, los secuestrados, los asesinados, los violados, en fin, tantas cosas, las guerras y tanto dolor y sufrimiento. Si el hombre, si el ser humano solamente nos volteáramos hacia Dios, hiciéramos lo que tengamos que hacer para corregir esto en la tierra, pero nos virtiéramos con toda la conciencia dentro de nuestros propios sufrimientos, con la única intención de encontrar a Dios ahí en lo más profundo de nuestro propio dolor, en lo más profundo de nuestros propios traumas, en lo más profundo de nuestras propias angustias, en lo más profundo de nuestras propias tristezas. Allí encontraríamos inmensamente abiertas las puertas de la infinita misericordia de Dios, y desde ahí seríamos abrazados en el fuego que nunca se acaba, del amor eterno, infinito que Dios tiene, que Dios es y que Dios se da a nosotros. Por eso yo los invito, les he hablado en muchas homilías de llevar una vida mística. A veces vemos a las multitudes que se van de la iglesia porque no tienen una experiencia de Dios. Multitudes que creen que una experiencia de Dios es oír una misa de estudiantinas. Que tener una experiencia de Dios es escuchar una disque misa con estudiantinas, con mariachis, con música profana, con aplausos, con cantos al estilo protestante, con címbalos y tambores. Y pasa el tiempo y eso se vuelve una adicción.
algo parecido a que si te fumas un cigarro y te da solar y esparcimiento, pues te compras una cajetilla para todo el día. Para otros es una cerveza o muchas, para otros es la droga o muchos, para otros es la religión, inclusive hay gente que se droga con la religión. No enfrentamos la vida cotidiana y creemos que estar en la iglesia todo el día sin enfrentar las acciones cotidianas de nuestra vida, de nuestra experiencia humana, se vuelve una droga. No, amados hermanos, eso no es la manera de encontrar a Dios. Dice la mamá de los hijos del Zebedeo: Señor, te pido que cuando estés en tu reino, a Jacob el mayor, Santiago el mayor, lo pongas a tu derecha, y a Johanan lo pongas a tu izquierda. Y Jesús le dice a la madre de los hijos del Zebedeo: ¿y tus hijos serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Ya no le contestó. ¿Y qué le dice Jesús a la madre de los del Zebedeo? En verdad te digo que tus hijos beberán del cáliz que yo voy a beber. Pero el ponerlos a mi diestra o a mi izquierda no me corresponde a mí, le corresponde al Padre. ¿Por qué? Porque aunque tengamos todo el ánimo de beber la copa de Dios, del cáliz de Dios, del cáliz que bebió Cristo de sufrimientos, dolor y muerte, no sabemos nosotros si seremos verdaderamente perceptores del amor pleno y total que solo se encuentra en medio del dolor y el sufrimiento. Es como si Jesús le hubiera dicho a la madre de los hijos del Zebedeo: tus hijos serán capaces de encontrar, cuando participen de mi cruz y de mi pasión y de mi muerte, porque murieron mártires. Y aunque Juan no murió mártir, pero fue martirizado, ¿serán tus hijos capaces de encontrar el amor? ¿Serán tus hijos capaces de encontrarme como amor en ese cáliz que les voy a dar a beber? Por eso no lo puedo decirte que los puedo poner a la derecha o a la izquierda, porque no sé si tus hijos vayan a encontrar la plenitud del amor en medio de esos sufrimientos y los vayan a aceptar y los vayan a abrazar y se vayan a unir al amor que yo soy en medio de esos sufrimientos, en medio de ese cáliz. Eso solo mi Padre lo sabe. Por eso yo no te puedo decir si los puedo colocar a mi derecha o a mi izquierda. Así pues, el amor siempre conduce a la transformación del sufrimiento, a la transmutación del sufrimiento, ya que Dios mismo quiso hacerse, como dice la Escritura, Jesucristo se hizo pecado por nosotros, para entrar dentro como amor, dentro del mismo rompimiento, dentro de la misma separación, y transformarlo todo en amor, y transformarlo todo en Él, y restaurarlo todo en Él. Cuando vemos la vida de los místicos, de quienes tanto les he hablado en las homilías, vemos a la gente que se va a otras religiones porque quieren una experiencia de Dios y creen que en los temblores de la renovación carismática o en los temblores del pentecostalismo, en esos fenómenos tan raros que se dan, ahí está Dios. Quizá yo puedo decir que algunas cosas pudieran ser, pero la mayoría no lo son. O se van a la India a buscar una experiencia religiosa en un gurú de India, o con los lamas del Tíbet, o con infinidad de falsos maestros que han aparecido por la tierra, que te ofrecen una iluminación y una santificación, una liberación. Y lo que todos te ofrecen es: libérate de Cristo Jesús. Todos estos grupos te ofrecen liberarte de Jesucristo.
Libérate de Jesucristo. Libérate de ir con Jesucristo, porque con Jesucristo el único camino que puedes tomar al final es el del Calvario. El único final que puedes tener es el de la cruz. Pero nunca te dicen que después de llegar a ese final, que es la puerta de lo que no tiene fin, también eres partícipe de la gloria infinita del Cristo resucitado, de la vida eterna, del amor eterno, de la verdad eterna, de la luz eterna, ardiendo en Dios, siendo fuego, siendo nosotros transformados en llamas de fuego dentro de la gran hoguera divina que es Dios. Dentro de la gran hoguera divina que es Dios. Los grandes santos, vamos a ver en el estudio concienzudo de la vida de los santos, sobre todo de aquellos místicos que tuvieron la gracia de ser arrebatados a los mundos superiores y vieron cosas inenarrables, como San Pablo dijo, que ni el ojo vio ni el oído entendió las cosas tan hermosas y tan grandes que Dios tiene preparados para los que le aman. San Pablo lo dice, para los que le aman. Porque si nosotros cumplimos todos los preceptos de la ley sin amor, no nos salvaremos. Pero si amamos a Dios y vamos cumpliendo los preceptos de la ley con amor, tratando de estar lo más conscientes del amor de Dios, ese amor de Dios nos dará la comprensión y la dimensión de los mandamientos de la ley de Dios. Ciertamente, la teología moral de la Iglesia, sobre todo la antigua, no la moderna, no la adaptada, no la cambiada, no la humanista, no la hereje, no la apóstata desde el Concilio Vaticano para acá. Esa no nos salva, esa no nos sirve. La moral de los santos, la moral de un San Gregorio, la moral de los santos, la moral de Tomás de Aquino. Entendieron los mandamientos y pudieron encontrar hasta casi el detalle la forma de cumplir con esos preceptos, porque el amor los llevó a ese entendimiento. El amor a Dios los llevó a esa profundidad. El amor de Dios los llevó a esos niveles, donde vieron que aquello que a los ojos de los no enamorados parece tortura, parece sacrificio, parece fanatismo, como muchos católicos poco instruidos que no están de acuerdo con una iglesia donde se habla de oración y penitencia, de arrepentimiento, de conversión, de oración y de meditación y de transformación, de oración y de meditación y de transformación. Piensan que eso es piensan que eso es fanatismo, piensan que eso es orgullo, piensan que eso es mentira. Pero los grandes santos que han vivido del amor de Dios y han profundizado la Sagrada Escritura, han encontrado que para que el amor se manifieste con toda su grandeza, que para que el amor se manifieste con toda su pureza, que para que el amor se manifieste con toda la luz, es necesario llevar esos mandamientos a un nivel más alto, a un nivel más profundo, a un nivel más grande, donde aparentemente esas exigencias de la moral que parecen tan escrupulosas, realmente son exigencias de luz y de verdad, de crecimiento y de amor. Por eso nos dice San Pablo el día de hoy: en aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos y le preguntó a uno de ellos, que era el doctor de la ley, para tentarle, ¿no? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús le dijo: amarás al Señor.
Y el segundo es semejante a este: amarás al prójimo. Cuando verdaderamente amamos, cuando amamos verdaderamente, nosotros vamos a cumplir con los preceptos de la ley, no por obligación, sino como compromisos de amor con Dios. Como compromisos de amor con Dios. Y también cuando nosotros verdaderamente amamos, vamos a cumplir con los preceptos del amor a los semejantes. Vamos a cumplir con el precepto del amor a los semejantes, no por un compromiso, no como una obligación, sino como parte de un hermoso camino sembrado de rosas que nos conduce a la unidad a través del amor. Por eso nos dice la epístola en Efesios 4, Efesios 4 del 1 al 6. Hermanos, ruego yo encadenado en el Señor, que viváis cual conviene a la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros en caridad. Solo el amor puede hacer que se arreglen las cosas entre los hombres, pero el amor puro, el amor verdadero que esté desvinculado de todas esas interpretaciones sociales, pueblerinas, de naciones o de conceptos humanos sobre el amor. Esforzaos en guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, porque también fuisteis llamados por vuestra vocación a una sola esperanza. Uno solo es el Señor, una sola es la fe, uno solo el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obras en todo, y está en todos. A Él sea bendito en los siglos de los siglos. Amén. Por eso sigo insistiendo. Tratemos de asegurarnos de que si oramos, oremos con amor. Miren, el camino que los puede conducir a través de un camino de oración, porque yo lo que insisto es que no se vuelva dentro de la iglesia un costumbrismo, La gente va a misa todos los domingos, la gente va a misa todos los domingos, la gente comulga quizá cada 8 días, la gente ya deja la puerta abierta la gente va a misa todos los domingos, la gente reza sus rosarios, la gente hace sus visitas al Santísimo, la gente lee la Biblia, la gente hace muchas cosas, la humanidad hace muchas cosas, la humanidad realmente hace muchísimas cosas. Pero la iglesia a veces parece una repetición continua, de tal manera que a veces se necesita, la pastoral de la iglesia es para eso, para mantener el fervor y la piedad de los fieles, que muchas veces por ignorancia no saben cómo autosostenerse en el amor. Entonces viene esta piedad que ahora se ha vuelto un poco falsa. ¿Qué cosa renueva el amor? Las procesiones, por ejemplo. ¿Qué cosa renueva el amor? Los ejercicios espirituales, sobre todo los ignacianos. ¿Qué cosa hace el amor? ¿Qué cosa hace el amor? Hace que los actos de piedad se vuelvan profundamente nutritivos, sustanciosos, y que no causen aburrimiento. El error es que ahora dentro de estas cosas de pastoral se introducen cosas mundanas como música con ritmo y todas esas cosas que hacen que el hombre sienta
emociones muy parecidas a las que se sienten cuando estamos escuchando unos bailables o en una reunión social. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios verdadero nos tiene que hacer entrar a la soledad para la plática directa con Dios, en la soledad. El amor de Dios verdadero hará que nosotros entremos en un trato con Dios en soledad y en silencio. En silencio. Por eso los grandes místicos cristianos, en la mística cristiana se habla de la experiencia final de Dios como un acto de matrimonio del alma con Dios. El alma, al unirse con Dios como en un matrimonio, tiene que consumarse ese matrimonio. Y así como la consumación del amor en una pareja, en el matrimonio, se hace en un lugar apartado, en un lugar silencioso, en un lugar solitario y en un lugar secreto, así también la comunión con Dios, la verdadera comunión con Dios, el verdadero amor de Dios que nos puede llevar o nos tiene que llevar a la verdadera comunión con Dios, nos tiene que llevar a ese lugar apartado que es nuestro propio interior, nuestra propia interioridad, nuestro propio corazón. A ese lugar solitario, donde solamente estemos mi amado y yo, Dios y yo y mi amado, yo y Dios. Y en ese lugar secreto de nuestra propia interioridad, donde nadie ve lo que sucede en nuestra íntima conexión con Dios. Y ahí se realiza el acto de matrimonio del alma con Dios, que produce un placer, que produce un gozo, que produce un acrecentamiento de amor, que en ese lecho nupcial de nuestro propio corazón arde Dios y el alma humana en el fuego inextinguible del amor de Dios que nos une. Entramos en combustión, nos hacemos fuego divino en esa interioridad. Así es que guitarras en la misa no nos llevan a una espiritualidad verdadera. Cantos casi protestantes con aplausos no nos llevan a una espiritualidad verdadera. Nos llevan a una psicosis colectiva, pero no es una espiritualidad verdadera. La espiritualidad verdadera, el matrimonio de unión del alma con Dios verdadero, solamente se realiza en el silencio, en la soledad, en el secreto de Dios. Y esto en la misa católica, apostólica romana, en la misa tridentina, se da esta gran oportunidad en cada misa. Por eso, en la misa tridentina, el canon se reza, el sacerdote lo reza en voz sumisa. Y cuando llega el momento de la consagración, las palabras de la consagración son las palabras de amor que Cristo tiene con su iglesia y que la iglesia tiene con su amado en lo secreto de la consagración. Así como en el acto de amor de un matrimonio, en el momento más elevado de la entrega, solamente hay palabras muy secretas en ambos que se entregan, que se gozan, que se disfrutan. En ese lugar secreto, en ese lugar privado, en ese lugar único, así también en el momento de la consagración, la esposa de Cristo, que es la iglesia, se une a su amado en el silencio que hay durante las palabras que el sacerdote pronuncia
a la hora de la consagración, cuando el pan se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando el vino se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el toque de las campanillas a la hora de la consagración nos habla de una vibración infinita, de una experiencia celestial, de una experiencia eterna, de una experiencia inmensa, de una experiencia que nunca se acaba a la hora de la consagración. Cuando volvamos a experimentar esto, cuando sacerdotes y fieles, obispos, sacerdotes y toda la iglesia, busquemos a Dios, a nuestro único y verdadero amor, en el hecho nupcial, en el lugar santísimo de la Sagrada Eucaristía, en la misa. Y luego de ahí, de la consagración, extendemos ese acto sagrado de comunión con Dios a la hora de la consagración para tener una experiencia viva, independiente, entre comillas, porque esa aparente independencia es lo que logra la unidad del cuerpo cuando nosotros lo llevamos directamente a nuestro corazón. Bésame con el beso de tu boca, nos dice el libro del Cantar de los Cantares. Bésame con el beso de tu boca. Cuando nosotros recibimos en nuestra boca el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo, y luego lo llevamos a través de la deglución al interior de nuestro ser, a la cámara secreta del corazón, al espacio infinito que se encuentra en el ventrículo derecho de nuestro corazón, que fue el ventrículo que fue abierto por la lanza que le atravesó el costado a Jesús nuestro Señor. Allí, en ese lugar secreto, en ese lugar sagrado, en ese lugar íntimo, en ese lugar purísimo, en ese lugar entrañable, en ese lugar que solo le pertenece a Dios, allí solamente entramos, ahí solamente podemos entrar con Él, con el único propósito de unificarnos en amor con Él. Ese es el misterio del amor. Esa es la grandeza del amor. A eso nos debe llevar una vida mística, una vida espiritual. Toda la vida de la Iglesia Católica, misa, comunión, adoraciones del Santísimo en horas santas o en visitas del Santísimo en el Sagrario, el rezo del Santísimo Rosario meditando toda la vida de Jesús en él, y todos los demás actos de piedad tienen que estar encaminados a lograr este silencio final, esta quietud total, esta entrega total para alcanzar la experiencia de amor, de unión total con Dios. Esa es la verdadera misión de los obispos y de los sacerdotes, llevar a cada una de las almas a ese estado final de unión con Dios. ¿Cuántas personas y cuántos hermanos nuestros de la iglesia pasan sus vidas que por pura fe se mantienen perseverantes y por gracia de Dios se mantienen perseverantes en la fe? Pero cuán difícil a veces es su vida porque no tienen acceso a esa experiencia de Dios, porque quienes saben, porque quienes han estudiado, porque quienes tienen la información en los seminarios, obispos y sacerdotes, no los llevamos ahí. Nos preocupamos de muchísimas cosas. Nos preocupamos de la legalidad de la ley, de la obediencia, del cumplimiento de los mandamientos, pero no de la esencia primordial de ellos, que es el amor. Si tan solo lográramos enamorarnos verdaderamente de Dios, con el amor más puro,
con el amor que todo se entrega y que haría que nosotros fuésemos capaces de dejar todo aquello que nos aparte de Dios, ahí estaríamos siempre en el camino. Si nosotros enseñáramos al pueblo a enamorarse de Dios, veríamos que estaríamos, en lugar de estar en las oficinas y en aparentes cursos y cosas de pastoral, estaríamos atendiendo y llevando a la gente a niveles de adoración, a niveles de oración, a niveles de silencio, a niveles de comunión con Dios, que las misas serían verdaderamente experiencias arrolladoras de amor entre Dios y su pueblo, entre Jesucristo y su esposa, la Santa Iglesia. Eso se lograría si nosotros, los pastores de almas, estuviésemos cumpliendo con esa obligación. Pero ¿saben qué? Para que un pastor de almas pueda cumplir con esta obligación, nosotros tenemos que estar enamorados de Dios. El amor de Dios debería de ser lo primordial. El amor de Dios nos llevaría a sentarnos horas y horas en el confesionario, horas y horas, si fuese posible todo el día, atendiendo de manera personal a cada alma para llevarla a esa experiencia de Dios. No nos pesaría ir a los hospitales a atender a los enfermos. No nos preocuparía que la misa durara más de 1 hora celebrando la misa, si con esto logramos arder, que toda la iglesia, que todo el templo arda, para que toda la iglesia dentro del templo esté en ardor de amor de Dios. Pero si los sacerdotes y los obispos no estamos enamorados de Dios, esto nunca será posible. De ahí viene la dirección espiritual para las almas. Solo el amor verdadero, el enamoramiento pleno, total y absoluto hacia Dios y en Dios, nos dará la sabiduría para guiar a cada una de las almas. Y solamente a través del amor, aún las etapas de purificación que se manifiestan como hechos dolorosos o sufrientes en la tierra, estarían tan impregnados de amor que los pasaríamos de una manera más llevadera y más transformadora, y verdaderamente mucho más cortas serían nuestras etapas, llamadas muchas veces también noches oscuras del alma. Eso es lo único que puede lograr la unidad, el amor de Dios, el amor de Dios. El día que verdaderamente el mundo se enamore de Dios, verán que las enseñanzas de la Iglesia, una santa, católica, apostólica y romana, las enseñanzas puras, depuradas de todos esos juicios de humanismo, de socialismo, de comunismo, de ateísmo, de cientificismo, verían que vale la pena vivir como Jesucristo nos enseñó. Pues esa es la finalidad. Yo los invito a todos ustedes a buscar sacerdotes que celebren en latín, que celebren la misa tridentina, vayan a donde los encuentren y busquen aquellos sacerdotes que más estén entregados, sobre todo en el santo sacrificio de la misa. ¿Cómo se sabe que está en la iglesia enamorada de Cristo? Porque así como el esposo y la esposa anhelan estar solos en ese lugar privado y secreto para entregarse el uno al otro y disfrutar y gozar de ese don sagrado que Dios le dio al matrimonio, así también en la iglesia los verdaderos enamorados de Dios estarán ansiosos de participar, de buscar los momentos continuos para estar en comunión con Dios. Y así como una pareja en un matrimonio bendecido por Dios se aman y se entregan y no quisieran separarse y no tienen prisa por salir de aquel lugar sagrado, de aquel lugar íntimo y precioso para ellos, así también qué ganas va a tener el sacerdote de salirse del lugar íntimo del santo sacrificio de la misa. Qué ganas va a tener la feligresía,
los hijos de la iglesia, qué ganas va a tener de salirse de esa cámara secreta, de ese lugar íntimo que es el santo sacrificio de la misa, y luego la sagrada comunión. Y luego en nuestros actos de amor, de comunión con Dios a través de las visitas al Santísimo, la adoración del Santísimo las visitas al Santísimo en el Sagrario, o la adoración y la entrega de amor al Santísimo en las horas santas, o en las procesiones, o en cada acto cotidiano, porque en cada acto cotidiano, en cada acto de amor al prójimo, yo me entrego a Dios. Yo puedo hacer comunión con Dios cada vez que obro de la manera correcta en mi vida cotidiana, en mi hermano y semejante. Puedo tener esas experiencias interiores de comunión con Dios en amor cada vez que obedezco, cada vez que cumplo la divina voluntad de Dios. Pero como les acabo de explicar durante toda esta homilía, si lo consideramos y lo analizamos, veremos que solo el amor es el único que nos puede llevar ahí. El amor es Dios. Del amor venimos y al amor volveremos. Estamos volviendo. Y nada que no se transforme en amor puede entrar ahí. Para volver al amor tenemos que transformarnos en amor. Esa es nuestra misión. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Esa es la enseñanza de la iglesia. Dejar todo para volvernos amor. Dejar todo aquello que nos da placeres perecederos, temporales, que se acaban, para alcanzar el único y eterno placer que es ser amor en Dios y Dios amor en nosotros. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espérame.